Vamos a abrir nuestra Biblia entonces y vamos a darle honra y gloria a Dios en esta mañana, porque Él es el que se merece toda la alabanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 11, 1 al 9. Muchas veces la palabra que hoy traemos, la palabra que Dios ha puesto hoy, muchas veces perdemos el tiempo construyendo algo en la cual no hemos consultado a Dios. Hay personas que hacen planes de hacer cosas, pero no consultan a Dios. Y entonces cuando empiezan a hacer esas cosas que dispusieron a hacer en su corazón sin consultar a Dios, les empieza a ir mal, o no les empieza a salir lo que ellos pensaron o lo que ellos planeaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba en el plan de Dios. Pero como el hombre hoy en día es tan necio y tan terco, dice, quiere hacer lo que ellos creen que pueden hacer, y muchas veces hay cosas las que sí puedes hacer y hay cosas las que no se pueden hacer. Hay cosas que Dios solo las puede hacer y el hombre no puede hacer ciertas cosas, porque el hombre tiene un límite de hacer lo que puede hacer. Y ahorita vamos a ver cómo el hombre quiso llegar al cielo. Todo hemos escuchado, o tal vez lo hemos leído, pero no hemos entendido bien exactamente qué es lo que el hombre quería hacer y por qué Dios los confunde para que no hicieran lo que tenían en su corazón, en su mente, esa terquedad de querer llegar al cielo. Amén. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Si lo tiene, se pone de pie y vamos dando paso a la palabra en esta bonita mañana. Génesis 11 dice su maravillosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de allá Babel, de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice en el 6: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea que cuando el hombre se le mete, quiere hacer algo que a veces es imposible de hacer. Le repito, hay cosas las que uno puede hacer y hay cosas las que no puede hacer uno. Y estos hombres ya se habían dispuesto a hacer algo que era imposible hacer. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra.
Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, entendimiento, Padre, para que podamos comprender y saber, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Padre. Yo te pido, Señor, que abras, Padre, los corazones, que ablandes, Señor, corazones, que abras, Padre Santo, la puerta de nuestros corazones para que tu palabra pueda entrar, Señor, y así podamos aprender más, Padre. Yo te doy la honra y la gloria en esta mañana, Señor, y te pido, Padre bendito, que todo lo que escuchemos aquí, Señor, y lo que hablemos, Padre, que sea para edificación de tu casa, Señor. No permitas, Padre, que de mi boca salga alguna mala palabra que puede herir o dañar, Señor, a tu iglesia. Yo te pido, Padre, que me uses conforme a tu palabra está escrita, Señor. Y que a cada uno, Padre, aquí presente, le des entendimiento, Padre, le des sabiduría, Señor, para que así, Padre, sepamos cuál es el propósito tuyo, Señor. Y que cuando salgamos de este lugar, Padre, tu palabra, Señor, vaya con nosotros donde quiera que vayamos, Padre, porque queremos ser hacedores de ella, Padre, no simplemente oidores, Padre, sino que también queremos llevar tu palabra más allá, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, yo te doy la honra y la gloria, Padre, en esta mañana. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. Génesis capítulo 11, 1 al 9, narra la historia de la Torre de Babel, donde Dios confunde el lenguaje de la humanidad y los dispersa por toda la tierra. Al principio toda la tierra tenía un solo lenguaje, lo acabamos de leer. O sea que si tenían un solo lenguaje, todos se comprendían entre sí, se puede decir, ¿verdad? Porque todos sabían qué es lo que el hermano hablaba o que la hermana hablaba, era un solo lenguaje. Amén. Entonces, pero llega el punto en que al hombre se le mete eso de querer alcanzar el cielo. Al menos es lo que describe el capítulo 11 de Génesis, de la Torre de Babel, que querían hacer la torre para llegar al cielo, dice. Aparte de querer construir una gran ciudad, dice, y ponerle nombre. Ellos querían poner su propio nombre, querían hacer una torre para llegar al cielo. ¿Cómo vas a llegar al cielo construyendo una torre? Es algo, al menos yo lo veo algo imposible, querer construir algo para que pudieran llegar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios mira y Él ve que al hombre se le había metido algo dentro de él, alguna necedad. Ahorita le seguimos. ¿Qué es lo que hace a veces un hombre? A veces dice el hombre, yo quiero construir esto, yo quiero construir un barco, yo quiero construir un edificio bien grande, pero no has consultado a Dios todavía. Entonces al hombre se le mete, y sí lo hemos visto, porque hemos visto cosas que se quedan a medias nada más, ya no hay continuación. Hay veces que el hombre lo empieza y ya no lo termina. Hay veces que el hombre empieza una obra y no la termina. Hay veces que el hombre comienza en los caminos de Dios y no termina en los caminos de Dios. Termina haciéndose un lado. ¿Por qué? Porque no han consultado a Dios. Por eso es que estos hombres querían hacer una torre. Querían a lo mejor ellos anhelaban igualarse a Dios, se podría decir así. Porque ¿a qué hombre va a decir, yo quiero hacer algo para llegar al cielo? No voy a poder. Eso es algo imposible. Si tú quieres llegar al Padre, ahí hay alguien que te puede acercar. Pero no digas, yo lo puedo hacer por mí mismo, o yo quiero construir algo para llegar al cielo donde está el Padre, porque no lo vas a poder lograr. Ahora, dice que toda la tierra tenía un solo idioma, y toda la humanidad hablaba un solo idioma.
y compartía las mismas palabras. Vio que al compartir el mismo idioma, dice que Dios vio que al compartir el mismo idioma y estar unidos, estaban todos juntos. Nada de lo que se propusieron hacer les sería imposible. ¿Y cuántos saben que el pecado corrompe la sociedad humana hasta el punto de que Dios decide eliminarla y comenzar de nuevo? El pecado corrompe la sociedad humana, y eso es lo que estaba pasando, que ellos empezaron a corromper y dijeron: vamos a hacer una ciudad y vamos a ponerle nombre. No dice qué nombre le pensaban poner, pero ellos dijeron: vamos a ponerle un nombre y vamos a hacer esa torre para que lleguemos hasta el cielo. Por eso en Génesis 11 comienza describiendo al mundo dentro de un contexto en el que el hombre aún no se había esparcido en la tierra. O sea que el hombre todavía estaban unidos, se podría decir, porque era después del diluvio. O sea, después del diluvio fue cuando vino esto. Amén. Entonces, todos estaban juntos, todavía no se habían esparcido. Y había formado las diferentes naciones, tribus y lenguas que ya se han descrito durante el capítulo 10. El capítulo 10 de Génesis tenía un enfoque más amplio y miraba hacia un futuro lejano, un futuro que se situaba después del diluvio. La división real de todas las naciones, tal y como se describe en la Biblia, sucede cuando la humanidad termina dividiéndose debido al idioma, y también se acaba esparciendo por todo el mundo. Este evento ocurre aquí en Génesis 11 cuando se esparcen, y en el capítulo 11 empieza como un nuevo idioma, porque si todos tenían un solo idioma, después que son confundidos, ellos ya no se entendían, ellos ya no se comprendían, porque ya el idioma de ellos era diferente, y tal vez decían: no, pero es que este ya no me entiende qué es lo que le estoy explicando, mejor dejemos eso así. Eso es lo que yo quiero pensar que empezaron a hacer. Ya no se entendían, porque tenían ya diferente pensar, diferente idioma, porque ya Dios los confundió, ya Dios les puso otro lenguaje, ya no se entendían. Entonces ahí comienza la dispersión de la humanidad. Eso es lo que nos quiere dar a enseñar en Génesis 11. Amén. Entonces, pero dice en Romanos 13:11: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Sabe por qué hoy en día el hombre continúa sin entender el lenguaje? Muchas veces todavía no se alcanzan a poner de acuerdo, porque hay personas que todavía creen que están viviendo en aquellos tiempos, creen que todavía viven un tiempo donde cada uno es diferente, donde el hermano es otro, donde yo soy otro, donde tu hablar es otro, donde el lenguaje es otro. Muchas personas creen eso, que todavía viven en ese tiempo. Ahora no estamos viviendo en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que todos, después de recibir el Espíritu Santo, todos entendían lo que el otro hablaba. Dice que lo oyeron hablar en diferentes lenguas. Pero eso sucede después de recibir el Espíritu Santo. O sea que tú vas a cambiar tu manera de hablar, tu manera de tu lenguaje, cuando tú recibes a Jesús.
ya en ese momento tú ya no hablas ese lenguaje viejo. Ahora tú ya puedes entender a tu hermano, tú ya puedes entender a tu hermana, porque tú y ella hablan el mismo idioma espiritual. Es un idioma espiritual. Pero en la Torre de Babel Dios los esparció. Dios les dio diferente manera de hablar. Su lenguaje de ellos ya no era el mismo. Por ese motivo ellos detienen la obra, porque ellos ya no se entendían. Porque dijo Dios, vamos y confundámoslo. Porque si no, usted se imagina qué hubieran querido hacer. ¿Sabe qué estaban haciendo? Ellos estaban perdiendo el tiempo en algo que era imposible de hacer. Por eso es que Dios dice, en vez de que estén perdiendo el tiempo ahí, mejor voy a bajar y los voy a confundir el lenguaje, porque si no, el hombre es necio en su terquedad, va a empezar a estar aquí y aquí va a perder el tiempo. ¿Y qué dice Dios? Que fueran por toda la tierra multiplicándose. Dios no dijo quédense en un solo lugar nada más, o poblen ese lugar nada más que yo les dije. No, Dios lo que dijo, espárcense, extiéndanse, reproduzcanse, llenen la tierra. Pero el hombre se fue a esa llanura, dice, y vio la llanura que era bonita, cuando Dios no les dijo que se quedaran ahí. Dios les dijo, expándanse. Ahora, el hombre intentaba llegar hasta el cielo, porque antes de empezar a construir una ciudad y una torre, la cual la intención de ellos era llegar hasta el cielo, en la Torre de Babel todos hablaban la misma lengua, pero Dios los confundió en el habla de lengua. Pero ellos habían decidido construir esa torre para poder llegar hasta el cielo. Esto le pareció una arrogancia a Dios, que decidió crear distintas lenguas para que no se entendieran y no pudieran seguir construyendo la torre y se vieran obligados a encontrar un lenguaje común para lograr el entendimiento. En Génesis 9, donde le dice Dios a Noé y a sus hijos, les dice, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué es lo que le dice Dios? Multiplíquense y llenen la tierra. Mas no les dijo Dios, pierdan el tiempo todos juntos queriendo hacer algo que era imposible de tocar el cielo. Por su propia insistencia y arrogancia de ellos, no podemos rebasar el límite de Dios. Establece límites al universo y a la creación. Y muchas veces el hombre, ¿qué es lo que quiere hacer? Rebasar el límite de Dios. ¿No han visto que hay, hoy en día han salido las noticias que en el sudario, el manto o sudario de Jesús que encontraron supuestamente, que tiene sangre de Jesús? ¿Y sabe qué es lo que quieren hacer? Dice que quieren clonar esa sangre a alguien. ¿Usted se imagina qué es lo que el hombre está queriendo hacer? O sea, el hombre está queriendo rebasar el límite que Dios ha puesto, y es por eso que Dios muchas veces no quiere permitir eso. Es por eso que Dios a veces detiene las obras, porque el hombre se le mete esa terquedad y esa necedad de querer hacer algo que es imposible. ¿Usted se imagina quién quiere hacer eso? Clonar sangre de ese manto de Jesús, pasársela a alguien. O sea, eso es algo que eso rebasa los límites. O sea, es algo imposible. Hay muchas cosas que muchas veces tú dices, lo que acaba de decir, que decía el hombre del Titanic, ni Dios lo puede
detener ni Dios lo puede derribar. O sea, son cosas que tú no puedes decir, porque Dios tiene su límite. Y cuando tú dices una blasfemia contra Dios, tú estás retando a Dios. Y hay cosas que a Dios no le parecen. Por eso es que Dios te da tu inteligencia, te da lo poca inteligencia que tenemos, pero Dios nos pone un límite. Dios dice, hasta aquí tú puedes llegar, de aquí para allá tú no puedes pasar. Pero a veces el hombre quiere rebasar el límite y dice, pero dice, ¿quién me está impidiendo? Nadie. Dice, es como cuando usted está manejando, se la voy a poner más fácil. Usted está manejando en su carril, ¿verdad? Y si han visto que hay una línea blanca, la línea blanca sólida, que es recta, no tiene pedazos. Eso significa que usted no puede rebasar el límite para ese lado. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Pero aquí nadie me ve, dice, y no hay muro, dice, que me impida, y ¡pum!, se brinca. Y ya cuando el policía lo tiene parado ahí, ¿por qué me paraste? Es que rebasaste el límite que se tenía. Todo hay un límite y el hombre ha querido rebasarlo. Por eso es que no podemos, nosotros como conocedores de la palabra, nosotros no podemos ir más allá de nuestro límite que Dios nos ha puesto. Ya Dios nos dio una sabiduría, ya Dios nos dio una inteligencia. ¿Por qué queremos hacer algo que es imposible muchas veces? Si alguien me dice que si quiero ir a la luna, ¿por qué voy a decir que sí? Eso es algo imposible para mí. Pero hay personas que dicen, yo quiero hacerlo, y no lo vas a hacer. ¿Sabes qué estás haciendo? Simplemente estás perdiendo el tiempo. Por eso dice Dios, vamos y confundamos el lenguaje. Dice, porque estos van a perder el tiempo aquí toda su vida y nunca se van a multiplicar, nunca van a dividirse, nunca se van a nunca se van a expandir por toda la tierra. Y Dios lo que quería, por eso es que Dios le dice en Génesis, multiplíquense, expándanse, le dice Dios a Noé y a sus hijos. Pero el hombre necio agarró y dice, aquí nos vamos a quedar todos. ¿Para qué? Habiendo tanta tierra, ¿qué estás haciendo ahí perdiendo el tiempo? Si Dios te liberó, Dios te libertó, sigue caminando, no te detengas. Pero el hombre quiso detenerse en ese lugar y quiso construir esa torre para poder llegar al cielo. O sea, son cosas imposibles. Por eso es que Dios quiere que no perdamos el tiempo haciendo o queriendo construir algo que está fuera del límite, algo que está fuera del alcance de nosotros. Muchas veces dice, voy a construir un barco enorme, gigante, y no tienes el recurso. Pero muchas veces dice, pero voy a ir al banco a colectar, dice, y con eso que me den, lo voy a hacer. Y empiezas a hacer, pero no lo terminas. ¿Y qué hiciste al no terminar eso? Estuviste perdiendo el tiempo y estuviste perdiendo tu dinero, que eso ya nadie te lo va a devolver. Y eso es lo que pasó. Dios vio eso, que estaban perdiendo el tiempo, y dice, no, ustedes les voy a dar otro lenguaje mejor, porque si no ustedes van a permanecer aquí. Mejor, lo que yo quiero es que se expandan. Le da un lenguaje a cada quien diferente, y ya no se entendían en la manera de seguir trabajando juntos. Por eso es que hay mucho distanciamiento hoy en día, porque las personas no se entienden, empiezan a trabajar juntos y después dicen, no, yo ya no entiendo qué es lo que quiere decir, o ya no me entiende, ya no me comprende, dice, y empiezan a alejarte. Es porque Dios quiere que no estés junto a Él. Dios quiere que tú tomes otro sendero, Dios quiere que tú tomes otro rumbo, pero a veces el hombre necio se quiere quedar donde no. Entonces, no podemos rebasar el límite de Dios. Tiene dos interpretaciones posibles en un contexto bíblico. Por un lado, se refiere a que Dios establece límite al universo y a la creación, y que nosotros tampoco debemos ir más allá de esos límites divinos, como ocurre con el mar, que no puede traspasar la frontera puesto por Dios. El mar también tiene un límite. El mar no se sale del límite, a pesar de que nosotros lo vemos
cómo se levantan esas olotas, cómo cuando viene aire, cómo se levantan las olas, y hasta parece que decimos, ay, pero esa ola ya se va a salir, se va a ir hasta allá. No, porque Dios le puso un límite. Yo le digo, vas a llegar hasta aquí, y de aquí para adentro, y de adentro hasta aquí nada más. No se sale, porque tiene un límite. Dios establece límites, y Dios ha establecido límites a cada uno de nosotros también. Dios lo hace con la naturaleza. Dios llena los lagos y llega hasta un límite nada más. O bajan y llegan a un límite, sube y llega a un límite. ¿Usted se imagina que ese lago rebasara el límite que Dios le puso? Se saldría y no, hombre, hubiera una inundación. Entonces, todo hay límite. Así que nosotros tampoco podemos ir más allá de los límites divinos. Se podría interpretar arrogantemente que existe una limitación en la capacidad de Dios para actuar, cuando en realidad es el creyente el que a menudo limita a Dios al no confiar plenamente en Él, pero Él mismo está dispuesto a ensanchar nuestro territorio si creemos en Él. Hay veces que el hombre pierde el tiempo haciendo cosas que son imposibles de hacer, pero como el hombre es necio, se pone a perder el tiempo haciendo y deshaciendo algo que no podrá hacer. Por eso es que Dios los confunde en Génesis 11, para que ya no perdieran el tiempo más. ¿Sabe por qué Dios los detuvo? Bueno, si no sabe, ¿qué le digo? La razón principal fue la arrogancia y el orgullo del pueblo que deseaba construir una torre para hacerse un nombre y evitar ser dispersos, desafiando así el mandato divino de poblar la tierra. Dios frustró su proyecto y los esparció, haciendo que la construcción se detuviera y la ciudad fuera nombrada Babel, que significa confusión. Dios les dijo antes de ellos quererse quedar juntos, que se multiplicaran y que llenaran, o sea que poblaran la tierra. La respuesta a la difusión de las diversas lenguas que se hablan en el mundo y el inicio de algo tan importante para los humanos como la comunicación también representa el pecado de la soberbia por la voluntad de querer alcanzar el cielo y por lo tanto para parecerse a Él, porque ¿quién está en el cielo sino solo Dios? ¿Sabes cuál es el mejor camino para llegar al cielo en vez de perder el tiempo en otras cosas? Hay cosas que no te acercan a Dios, pero la única manera de poder llegar al cielo, a la presencia de Dios, es el camino que es Jesús. La naturaleza de Dios y sus límites. Dios puso límites a la creación. En la Biblia se describe cómo Dios establece fronteras para el mar, la luz y la oscuridad, para que la creación se mantenga en orden. Dios no tiene límites, o sea, Él sí no los tiene, pero nosotros sí tenemos un límite. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera y a quien quiera. ¿Por qué? Porque Él no tiene límites, dice. El Dios en el que creemos no está limitado. Él creó el universo y cada día está sujeto a su voluntad y dirección. Dios se limita a sí mismo. Sin embargo, Dios también se limita
por su palabra y sus promesas. Por ejemplo, después del diluvio no inundará nuevamente la tierra, porque Él ha dado su palabra a Noé. Después del diluvio Él dijo que nunca más volvería a destruir la tierra, y ese es un límite que Él solo se puso, no lo puso el hombre. Él simple dijo su palabra y Él la cumple, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Él solo es el único que Él mismo puede limitarse hasta donde Él quiere. Nosotros no podemos decirle a Dios: Señor, quita a mi hermano de mi camino. No podemos, porque solo Dios sabe qué es lo que Él puede hacer. Pero el hombre en su necedad quiere llegar más allá. Ahora, los límites son para protegernos. Los límites que Dios establece son para nuestro propio bien y para fomentar relaciones saludables. O sea que cuando Dios te dice no peques, es porque Dios te está poniendo un límite ahí. No rebases más allá de ese pecado, porque Dios sabe que si tú lo rebasas vas a perder algo que no quisiera que tú perdieras, que es el alma. Por eso es que Dios te limita y dice Dios: de aquí para arriba no puedes subir, de aquí para allá puedes andar, porque Dios te está poniendo un límite. Pero a veces el hombre es el necio que dice: yo no voy a hacer, y cuando lo empiezas a hacer sin que Dios esté presente o sin consultar a Dios, es cuando te empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque eso no estaba en los planes de Dios. En los planes de Dios tal vez no estaba que ellos comenzaran a construir una torre. O sea, el hombre necio quiso hacerlo y dijo: yo lo puedo hacer tal vez, pero era perder el tiempo, porque nunca lo iban a poder hacer. Por eso es que Dios mejor los limita y los confunde en lenguajes. La confianza y la voluntad de Dios. La fe en Dios nos permite ver que Él puede ensanchar nuestro territorio. Cuando decimos no, limitamos más, y confiar en su promesa, que son buenas, agradables y perfectas. Le decía hace ratito que en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, ¿verdad? Que estaban todos juntos, cuando vino el Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Y ahí vemos que dice que cada uno de los que estaban ahí escuchaban hablar al otro, dice, en su propio idioma. O sea, en su propio idioma, en su propia lengua, pero era una lengua espiritual. Cuando tú estás en Cristo Jesús, la misma lengua espiritual que tú tienes, yo también debo de tener. Porque en el libro de los Hechos lo dice, que tenemos que ser como de un solo sentir. Tenemos que ser una sola persona. Tenemos que ser uno solo en Cristo Jesús. Por eso es que tú y yo deberíamos de comprender el lenguaje de Dios. Deberíamos de hablar el mismo lenguaje espiritual de Dios. No podemos estar viviendo en aquellos tiempos todavía donde la gente no se comprende, no se entiende. Porque si tú y yo ya hablamos el mismo idioma espiritual, eso quiere decir que tú y yo somos una sola carne, una sola persona, como dice Jesús, que Él y el Padre eran uno solo. Y si nosotros somos uno con Jesús, también todos deberíamos de hablar ese idioma espiritual que Dios nos ha puesto, y todos deberíamos de entendernos. Cuando nos pusiéramos de acuerdo, todos deberíamos de entender lo que estamos hablando o lo que estamos diciendo, porque ya hoy Dios ya te quitó ese lenguaje que Él dio para confundir al mundo al principio. Ahora Dios te da un nuevo lenguaje. Dios te lo devuelve, más bien Dios te devuelve ese lenguaje para que tú puedas entender
a Dios nuevamente. Por eso es que en el libro de los Hechos nos habla y nos relata de que entendía cada quien el lenguaje. No importa de qué lugar fueran, dice que ellos entendían, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y dice en el libro de los Hechos 4, versículo 2, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que todos volvían a tener todo lo que era en común, una sola cosa, que era el Espíritu de Dios. Ya todos tienen ese mismo pensar, porque ahora tú ya no piensas diferente, ya no piensas como pensabas antes. Ahora tú piensas el mismo lenguaje que el Espíritu Santo ha puesto, y tus pensamientos son o deberían de ser lo que a Dios le agrada. El lenguaje tuyo debería de ser el lenguaje que a Dios quiere que tú hables, que es el lenguaje de Dios, para que cuando tú te comuniques con un hermano o una hermana te entienda. Pero los que están afuera en el mundo todavía no entienden, todavía tienen confusión de ese lenguaje, todavía están confundidos en su manera de hablar, en su manera de escuchar. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios para que Dios abra el entendimiento de cada uno de ellos, para que cuando tú y yo le hablemos a alguien, ese alguien pueda entender el lenguaje que Dios ha puesto en ti. Y entonces tú y esa persona y Dios vuelvan a entenderse nuevamente. Dios nos ha dado una oportunidad más. La Torre de Babel nos enseña la importancia de edificar nuestras vidas sobre el fundamento de Dios. No podemos hacer planes y empezar a construir nada sin antes no consultar con Dios de lo que tú quieres hacer, porque Dios es el firmamento y la base que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Se lo voy a repetir: porque Dios es el firmamento y la base que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Y la Torre de Babel significa es que nunca debemos enorgullecernos, nunca debemos intentar ser iguales a Dios. Hay personas hoy en día, y lo hemos visto en las noticias, en videos, que hay personas que se quieren igualar a Dios, que hay personas que se proclaman Dios, hay personas que se dicen ser Jesús, hay personas que quieren rebasar el límite. Cuando una persona quiere rebasar el límite, ¿saben qué es lo que hace Dios? Lo detiene. Dios lo detiene, porque hay cosas las cuales a Dios no le agradan, y menos le va a agradar de que alguien quiera rebasar su límite de Él, porque no lo vas a poder hacer, simplemente vas a perder el tiempo nada más. Así que si tú y yo, Dios nos ha devuelto ese hablar, ese nuevo lenguaje, ahora tú y yo nos comprendemos, porque tú y yo ya no somos carnales, somos espirituales, en el cual cuando nosotros hablemos algo deberíamos de ponernos de acuerdo y podernos entender, porque el idioma espiritual que yo hablo, tú también lo hablas, tú también lo entiendes. Cuando tú me hables, yo debo de entenderte a ti. Cuando yo te hable, tú deberías de entender también ese lenguaje espiritual que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios nos ha hecho nueva criatura. Dios te cambia totalmente, ya no eres el mismo, ya no hablas ese lenguaje mundano, ya no hablas ese lenguaje en el cual tú no te entiendes. Ahora tú y yo nos entendemos, porque tú y yo le servimos a un solo Dios, y ese Hijo de Dios se llama Jesús.
aquel Jesús que te libró del pecado y de la muerte. Ahora tratemos de caminar y no rebasar límites de los que Dios ha puesto, porque Dios, en su bendita misericordia, Dios nos sigue dando una oportunidad más, y Dios nos puso esa inteligencia que tú y yo tenemos, pero una inteligencia para usarla para Él, no para usarla para hacer cosas que no debemos de hacer, no para usarla en cosas que son imposibles de querer alcanzar. Tú y yo podemos alcanzar la gloria de Dios si tú y yo nos ponemos de acuerdo y hablamos el mismo idioma. Y acordémonos siempre que la única manera para poder llegar al Padre, y el Padre ¿dónde está? Dice que está en los cielos, ¿verdad? Y para poder llegar a los cielos, tú y yo tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que caminar en su palabra. Tú y yo no necesitamos construir ninguna torre. Tú y yo no necesitamos construir ninguna escalera para poder ir para allá. Simplemente tú y yo lo que tenemos que hacer es buscar a Jesús, porque Él es el camino, dice su palabra, Él es la verdad y Él es la vida. Y si Él es el camino, nosotros vamos a poder llegar al Padre, y el Padre está en los cielos. Tú y yo no vamos a necesitar ninguna torre, no vamos a necesitar construir nada. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar. Dios te puede transportar allá, así que no necesitas nada de eso. Así que simplemente no rebasemos los límites de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a darle honra y gloria a Dios, y vamos a pedirle a Dios que ese mismo lenguaje que tú y yo hablamos nos puedan entender las demás personas a las cuales Dios ablandará su corazón de ellos. Y cuando ellos entiendan ese lenguaje, ellos se volverán a Dios también. Ellos se acercarán a Dios. Pero acuérdese que es Dios el que hace todo. Y es Dios el que le da a usted libertad, pero no para hacer cosas que son imposibles. Haga cosas que son posibles en su vida, para usted y para Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por un minuto antes de despedirnos, y vamos siempre a mantener en oración esas personas que necesitan de Dios, esas personas que todavía tienen el corazón duro. Amén. Así que ahí donde estás, no se olvide poner en oración a aquel que necesita de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Yo te doy gracias por todo, Padre. Y te quiero pedir, Señor, en esta mañana, que tengas misericordia, Padre, de aquellas personas, Señor, que no creen en tu palabra, Padre, de aquellas personas que todavía tienen ese corazón duro, Señor. Te pedimos, Padre, que si es tu voluntad ablandar ese corazón para que ellos puedan entender, Padre, para que ellos entiendan ese lenguaje que tú hablas hoy en día, Padre. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Yo te doy gracias por todo, Señor, y por este día también maravilloso, Padre, porque tú tienes misericordia, Señor, de nosotros. Y en esta mañana quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que están enfermas, Padre, aquellas personas que necesitan sanidad, Señor, aquellas personas que necesitan ser sanadas, Padre. Hay personas, Señor, en estos momentos que aclaman por sanidad, Padre. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, Padre, sanarlos, Señor, sean sanados, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que tú eres el único Dios que tiene misericordia y que puede restaurar, Padre. Y quiero pedirte, Señor, también por mis hermanos, los que no han podido llegar a este lugar, Padre.
Mis hermanos, Señor, que por cualquier razón o motivo, Padre, se han quedado en sus hogares, Señor, o por los que han dejado de congregarse, Padre, yo te pido, Señor, que en esta hora tengas misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia así como la tuviste conmigo, Señor, así como la tuviste con mis hermanos, Padre. Y todo aquel que vive en la calle, Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, conmoviendo su corazón, Padre, y que tu palabra pueda llegar hasta donde están ellos, Señor, que tu palabra pueda seguir avanzando, Padre, porque hay muchas personas que todavía no te conocen, Señor. Hay muchas personas que están faltos de amor, Padre. La palabra dice, Señor, que Jesús es amor. Y si nosotros le presentamos a Jesús, Señor, ellos tendrán ese amor, Padre, en su corazón. Ellos tendrán ese gozo, Padre, esa paz, Señor, esa tranquilidad dentro de ellos, Padre. Yo los pongo en tus manos, Señor, y te pido que cada día que pasa, Señor, tu palabra pueda llegar, Padre. No permita, Señor, que sus almas se pierdan, Padre. No permita, Señor, que sus almas se pierdan, Padre. Porque tu gloria, Señor, tu gloria postrera, Señor, será mayor, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aumenta, Señor, tu gloria, Padre. Aumenta, Señor, tu gloria, Padre. Aumenta, Señor. Aumenta tu gloria, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Aumentanos, Señor, esa fe, Padre. Aumenta, Señor, tu fe para que nosotros podamos, Padre, seguir avanzando, Señor. Podamos seguir adelante, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que mires iglesia, Señor. Yo te miro, Padre, te pido, Señor, que consideres cada corazón, Señor, de los que estamos aquí. Mira, Señor, y toca cada corazón, Padre. Tú conoces la necesidad de tus hijos, Padre. Tú sabes cuál es la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces mi necesidad también, Padre amado. Por eso es que en esta mañana, Señor, yo te entrego, Padre, todo mi ser, Señor. Yo entrego todo mi corazón, Padre. Yo te entrego todo mi santo ser, Señor, para ti, Padre. Porque solo tú nos das vida, Señor, y nos das vida en abundancia, como dice tu palabra, Padre. Yo te doy la honra y la gloria en esta mañana, Señor, y te pido, Padre, que mi santa alma, Señor, mi santo espíritu puedan comprenderte, Señor. Que tu espíritu esté aquí, Padre, en este lugar. Que tu espíritu nos rodee, Señor, en este lugar, Padre. Queremos ser llenos de tu presencia, Señor. Queremos ser llenos de ti, Padre. Queremos ser llenos de tu espíritu, de tu presencia, Padre, y de tu sabiduría también, Señor. Que tu espíritu, Padre, se pasee en este lugar, Señor. Que tu espíritu toque cada corazón, Padre. Cada corazón de los que estamos aquí, de tus hijos, Señor. De los niños, Padre, adolescentes, adultos, Padre bendito. Toca, Señor, cada corazón, Padre, y que sea lleno de ti, Señor, porque nosotros hemos creído en tu palabra, Padre. Y te doy gracias, Señor, por haberme sacado, Padre, de esas tinieblas y ponerme a la luz, Padre. Yo te adoro, Señor, en esta mañana, porque tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Padre. Tu palabra dice que eres 1000 veces santo.
bendito, y que tú, Señor, con tu bendita misericordia diste a tu Hijo en aquella cruz para que muriera por nuestros pecados, Señor. Él ya pagó, Padre. Él pagó sin tener culpa, Señor, porque Él se sacrificó a sí mismo para llevar nuestras culpas, nuestros pecados sobre su lomo, Padre. ¿Y cómo podemos pagar eso, Señor? ¿Cómo podemos acercarnos a ti, Padre, si no es por medio de Él, Señor? Te pedimos, Padre bendito, que seamos llenos de tu Espíritu, Padre. Queremos más de tu palabra, Señor. Anhelamos tu presencia. Toca su mente, Señor, y su ser de cada uno de ellos, Padre. Te adoramos, Señor. Tuya es la gloria, Padre. Tuyo es el reino, Señor. Y tuyo es todo lo que hay en la tierra, Padre, porque por ti fue hecho, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú me permites venir a tu casa. Tú me permites estar de pie, Señor, aquí. Estoy agradecido contigo, Padre. Y gracias, Señor, y no me cansaré de darte gracias, Padre. Quiero pedirte, Señor, también por todos aquellos que nos ven a través del internet, Padre. Que tu palabra, Señor, sea llegando y tocando sus corazones, Padre. Que cada uno de los que están atrás de esa pantalla, Padre, pueda ser tocado por tu Santo Espíritu, Señor. Y que tu palabra toque cada corazón, Padre, para que ellos comiencen a ver la gloria tuya, Señor. Porque sabemos que tu palabra llegará hasta el último rincón, dice tu palabra. Nosotros muchas veces no podemos llegar, Señor, pero tu palabra sí puede llegar, Padre. Tu mensaje puede llegar, Señor, porque para ti no hay barreras, Padre. Para ti no hay fronteras, Señor. Tu palabra puede entrar y salir de donde tú quieras, Padre. Tu palabra entra a las cárceles, prisiones, Señor. Tu palabra entra en los hospitales, Padre. Tu palabra llega, Señor, a las calles donde está la gente perdida, Padre. Porque tu palabra es así, Señor. Tu palabra llega, Padre bendito, donde el hombre no puede llegar, Padre. Tú estás ahí siempre presente, Padre. Yo te alabo, Señor, en esta mañana, Padre, porque tú eres merecedor de la honra y la gloria, Señor. Sí, Señor, estamos rodeados por tu gloria, Padre. Tu gloria, Señor, está en este lugar, Padre. Tu presencia está dentro de este lugar, Señor, porque te sentimos, Señor, de todo corazón, Padre. No te podemos ver, Señor, pero podemos sentir tu presencia, Padre. Tu presencia, Señor, y tu gloria que nos rodea, tu gloria que nos abraza, Padre. La palabra dice, Señor, que eres como el aire, Padre. No te podemos ver, Señor, pero sí te podemos sentir, Padre. Podemos sentir tu presencia, Señor, que está en este lugar. Y esa presencia que está en mí, Señor, estamos rodeados de tu presencia y de tu gloria, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Mira tu pueblo, Padre, que está delante de ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que donde quiera que vayamos, Señor, que tu presencia siempre vaya con cada uno de nosotros, Padre. Que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos, Señor. Que tus ángeles vayan con nosotros, Padre. Sabemos que ellos pelean por nosotros, Señor, porque tu palabra dice, Padre, que ellos esperan órdenes de nosotros, Padre. Sentimos tu presencia, Señor, y nos despedimos de este lugar, Padre, mas no de tu presencia, Señor.
que tu presencia siempre vaya y esté con nosotros, y que Jesús siempre esté en nuestros hogares, que Jesús siempre esté en medio de nosotros, Señor, en nuestro hogar, Padre, que Él sea el centro de nuestra mesa, Señor. Cuida cada familia, Padre, de cada hermano de los que estamos aquí, Señor. Cuida su familia, Padre. Ponemos en tus manos sus hijos, hijas, tíos, tías, hermanos, Señor. Tú sabes quién es, Padre. Cuídalos, Señor, a cada uno, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Y siempre manténlos en tu camino, Padre. Y no permitas, Señor, que el enemigo quiera confundirnos de hablar, Padre. No permitas que el enemigo quiera confundirnos, Padre, en la manera de hablar tu palabra, Señor. Porque ya tú nos has dado un lenguaje, Padre, en el cual, Señor, nosotros entendemos tu manera de hablarnos, Padre. Así que te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre. Y que tu Espíritu siempre vaya con nosotros, Señor. Que tu Espíritu descienda a este lugar, así como descendió, Señor, en el día del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, Padre. Porque tú nos quieres hablar, Señor, de una o de otra manera, Padre. Sabemos que tú quieres, Señor, que nuestras almas sean salvas, Padre. Por eso es que tú nos das esa oportunidad, Señor, para nosotros poder capacitar, Padre, y poder cambiar, Señor. Gracias, Padre, y no me cansaré de darte gracias, Señor, porque tú te mereces eso y más, Señor. De una gloria que no veo, no veo, no veo. Te siento, te siento, te siento. No puedo ni escapar. Estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Aleluya, Padre. Sí, Señor, tu gloria nos rodea, Padre. Tu gloria rodea este lugar, Señor. Así que estamos rodeados de tu gloria, Padre. Estamos, Señor, en medio de tu gloria, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, una vez más. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Sí, Señor. Bendito es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y le damos gracias a Dios y gracias por este día tan bonito que nos permitió estar aquí juntos como hermanos. Y no se les olvide siempre poner en oración a todos aquellos que necesitan oración. Amén. Y todos aquellos que tienen duro el corazón todavía, vamos a seguirlos poniendo en las manos de Dios para que Él los cambie. Usted ya plantó la semilla, ahora Dios es el que le va a dar el crecimiento. Amén. Porque muchas veces solo necesita la persona una palabra para que puedan ser cambiados, transformados, pero Dios le va a seguir dando el crecimiento a ellos. O sea que el trabajo de nosotros nada más es plantar la semilla, porque Dios la va a hacer crecer.
Y cuando Dios ya lo eligió, nada lo va a poder separar de Dios. Así se extravíe, pero vuelve a regresar como el hijo pródigo. Amén. Aleluya. Que Dios lo bendiga y gracias por todo y por este día. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.